Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Para mi desgracia, y supongo que también para la vuestra, hoy voy a dedicar casi 20 minutitos a disertar sobre el inquilino de la Moncloa y de cómo es posible que este tipo haya llegado tan lejos en una carrera política que parecía totalmente acabada en octubre de 2016, cuando sus propios compañeros le obligaron a presentar su dimisión como secretario general del PSOE. Así que quedáis disculpados si en lugar de escuchar el episodio de hoy tenéis algo mejor que hacer y decidís darme esquinazo. Os comprendo perfectamente y os confieso que para mí también ha sido un suplicio ponerme delante del micrófono para reseñar las correrías de un sujeto que no tiene otro propósito en la vida que el de satisfacer su propia ambición. Así que vayan por delante mis disculpas, y para aquellos que, a pesar de la advertencia, tengáis a bien pasar el rato en compañía de este humilde servidor, gracias por vuestra comprensión y por vuestra caridad. Puedo prometer y prometo que para futuros episodios trataré de hablar lo menos posible de política, que sé que es un tema que nos aburre a todos. Pero, como diría Rubén Martín, en España están pasando cositas y hay veces que resulta muy difícil sustraerse a la necesidad imperiosa de contarlas. Y digo yo una cosa, yo creo que a estas alturas del sainete pocos dudan de que nuestro querido presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, ejemplifica la mayor calamidad que haya azotado a este país desde por lo menos los tiempos de Fernando VII. Si pensábamos que Zapatero era lo peor de lo peor, que en su momento lo fue, ha llegado ahora la persona de Pedro Sánchez para sacarnos del equívoco. Con lo cual se cumple la máxima una vez más de que el discípulo siempre supera al maestro, aunque sea, como en esta ocasión, en inutilidad. Si José Luis Rodríguez Zapatero inició la senda de la división social con ese invento suyo de la memoria histórica, Pedro Sánchez ha rematado la faena con la Ley de Memoria Democrática. Ingeniería legislativa en tono revanchista que solo sirve para exhumar tumbas, reabrir trincheras y enfrentar a una sociedad que se perdonó todo lo que se tenía que perdonar durante la transición. Porque, por desgracia, es en este ambiente obsceno en el que el Partido Socialista se siente cómodo, levantando a discreción cortinas de humo que nos hagan perder el foco de lo realmente importante. Lo primero que hay que decir de Pedro Sánchez, además de reconocerle el mérito de mentir como un bellaco, es que es un tipo con suerte. Antiguo alumno del Ramiro de Maeztu y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, se afilió al PSOE en plena decadencia del felipismo en el año 1993. Años aquellos en que los escándalos de corrupción azotaban a un partido que llevaba más de una década instalado en el poder, en la creencia de que la derecha de Manuel Fraga primero y de José María Aznar después jamás conseguiría la confianza de los españoles.
Y esa convicción hizo que se relajaran las esencias democráticas, haciendo florecer un escenario de corrupción sistémica en el que los dirigentes socialistas aparecían como los capataces del cortijo. Desde el Banco de España al Boletín Oficial del Estado, pasando por la Renfe y por los fondos reservados del Ministerio del Interior, no había sector en el que los socialistas no metieran la mano. Y a pesar de todo ese rosario de escándalos, eso no fue impedimento para que el bueno de Pedro Sánchez se afiliara a un partido de dudosa honradez. La primera vez que Sánchez tocó poder fue como concejal del Ayuntamiento de Madrid, entre los años 2004 a 2007. Pero eso sí, lo hizo por la puerta de atrás, gracias a la renuncia de su compañera de filas, Elena Arnedo. Durante esa etapa sería nombrado consejero de la Asamblea de Caja Madrid, entidad financiera que tuvo que ser rescatada por la pésima gestión de su Consejo de Administración y de su Asamblea General, de la que, por cierto, formaba parte el inefable Pedro Sánchez. En 2009 entra por primera vez, y también de rebote, en el Congreso de los Diputados, esta vez gracias a la renuncia del exministro de Economía, Pedro Solbes. A Sánchez, sin embargo, la alegría le duraría poco. En las elecciones generales de 2011, el PSOE solo obtuvo 10 diputados por la circunscripción de Madrid y Pedro Sánchez, vaya por Dios, iba en el número 11. Pero de nuevo la suerte le vuelve a sonreír con la dimisión, en diciembre de 2012, de Cristina Narbona. Es decir, que la carrera política del camarada Pedro Sánchez se ha venido cimentando a base de renuncias de compañeros que siempre iban por delante de él en las listas electorales. Supongo que el bueno de Sánchez se aburriría en la Cámara Baja, puesto que en noviembre de 2012 le dio tiempo a sacarse de la manga ni más ni menos que un doctorado en economía. Habrá que preguntarle a este hombre cómo es posible que, siendo diputado en el Congreso, cuando la mayoría de los doctorandos no tienen tiempo ni para respirar, él no solo se sacó el doctorado, sino que además obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Algo chirriaba ahí, y eso mismo debió de pensar Javier Chicote, periodista del diario ABC, cuando en septiembre del 2018, siendo ya Sánchez presidente del gobierno, publicó la exclusiva de que la tesis era un plagio que copiaba párrafos enteros de otros autores, de informes oficiales y de un libro publicado en 2013, escrito a la limón con Carlos Ocaña, que por entonces era el jefe de gabinete del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Que se sepa, ahí da comienzo la carrera de falsario y de mentiroso de nuestro querido presidente, cuyos esfuerzos por demostrar que había obtenido el doctorado en buena lid solo convencieron a los plumillas progresistas de este país. El primer momento de gloria de Pedro Sánchez, antes de pisar la Moncloa, llegaría con los nefastos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones europeas de mayo de 2014, que provocaron la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido. En un primer momento, la crisis interna pareció sofocarse con el nombramiento de Sánchez como nuevo secretario general, tras imponerse por abrumadora mayoría a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias en las primarias celebradas el 13 de julio
de ese 2014. Aparentemente, las aguas volvían a su cauce, pero nada más lejos de la realidad. Desde el instante mismo en que Pedro Sánchez puso un pie en Ferraz, el partido fundado por Pablo Iglesias, el tipógrafo, no el coletas, vivirá una de las etapas más sombrías de su historia. Hasta tal punto es así la cosa que hasta Felipe González, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros muchos correligionarios, han hecho causa común en contra de los chanchullos del maridito de Begoña Gómez. Y ni por esas. Ahí sigue el tío, contra viento y marea, poniendo en práctica su particular manual de resistencia a costa de lo que sea. El primer reto al que se enfrentó el nuevo PSOE de Pedro Sánchez fue el de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. El Partido Popular de Mariano Rajoy, que venía de gobernar la legislatura anterior con mayoría absoluta, pasa de 186 escaños a tan solo 123. Fracaso sin paliativos que, eso sí, queda diluido por el fiasco de un PSOE que con 90 diputados marca su mínimo histórico. Por lo tanto, primer examen y primer suspenso en la puesta de largo de Pedro Sánchez. Nunca, hasta entonces, el Partido Socialista había obtenido unos resultados tan pírricos. Pero entonces sucede algo inexplicable. Mariano Rajoy, por primera vez en democracia, declina el ofrecimiento de Su Majestad el Rey para formar gobierno. Con lo cual, y otra vez como segundón, le llega el turno a Pedro Sánchez. Pero la aritmética parlamentaria, como se sabe, es caprichosa y la investidura es rechazada por 131 votos a favor y 219 en contra. También, por primera vez en democracia, el candidato a presidente del gobierno no logra la confianza del Congreso. España, como se ve, atravesaba por un momento inédito y los ciudadanos poníamos cara de asombro ante los acontecimientos políticos. Al viejo bipartidismo le estaba pasando factura tanto poder omnímodo como había acumulado a lo largo de décadas. Irrumpen entonces en escena partidos como Podemos y Ciudadanos. Pablo Iglesias y Albert Rivera se frotaban las manos esperando recolectar la fruta madura de un sistema electoral que empezaba a mostrar sus costuras. Así que, con el gobierno de Mariano Rajoy en funciones, el 26 de junio de 2016, los ciudadanos acudimos de nuevo a las urnas para tratar de deshacer el entuerto. Pero nada, no había manera. Esta vez, el Partido Popular se hizo con 137 diputados, mientras que el PSOE volvía a marcar un mínimo histórico con 85. Rajoy, a pesar de todo, era incapaz de doblegar a un socialismo en sus horas más bajas. Con el país patas arriba, los señores diputados decidieron que era hora de cogerse unas merecidas vacaciones y dejaron lo de la sesión de investidura para la vuelta del verano. Pero antes de eso, el 25 de septiembre, se celebrarían elecciones gallegas y vascas con resultados otra vez nefastos para el PSOE. Pedro Sánchez no terminaba de convencer a su electorado. Y es a partir de ese momento cuando los acontecimientos se precipitan en cadena. Al día siguiente de las elecciones gallegas y vascas, el 26 de septiembre, 17 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE presentan su dimisión
con la intención de forzar su disolución y constituir una comisión gestora que se encargue de organizar un congreso extraordinario que reconduzca la deriva del partido. Para el 1 de octubre se convoca al Comité Federal con dos facciones bien diferenciadas: los oficialistas de Pedro Sánchez y los críticos encabezados por Susana Díaz, la lideresa andaluza. Y según cuentan las crónicas, en ese Comité Federal, al parecer, unos y otros se mentaron a sus respectivas madres en un espectáculo más digno de un patio de colegio que del Comité Federal de un partido político. Lo sucedido durante aquellas horas en Ferraz quedará en los anales de la historia para mayor oprobio de los votantes, militantes y simpatizantes socialistas. Pedro Sánchez, por lo visto, trató de aferrarse al poder haciendo gala de comportamientos que dejaban bastante que desear, con acusaciones hasta de intento de pucherazo. Y es que, como veis, el chico prometía. Finalmente, Pedro Sánchez dimite como secretario general ese 1 de octubre y se acuerda que el Partido Socialista se abstendría en la segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy, que tendría lugar el 29 de octubre. Eso sí, de los 85 diputados socialistas, 15 díscolos decidieron romper la disciplina de partido y votar en contra de la investidura. Sánchez no tuvo que pasar por ese trance, puesto que entregó su acta de diputado horas antes de la votación. Y lo que debería haber supuesto la muerte política de Pedro Sánchez, inhabilitándolo para los restos, hasta para presidir su comunidad de vecinos, pues resulta que se convirtió en una especie de resurgimiento. Después de aquello, se puso al volante de su Peugeot 407 y se dedicó a viajar por todas las agrupaciones locales del PSOE con la intención de vindicar su papel durante los idus de aquel mes de octubre. Y contra todo pronóstico, Pedro Sánchez fue reelegido secretario general el 21 de mayo de 2017 en unas primarias a las que se impuso a Patxi López y a Susana Díaz. Este, queridos oyentes, es el tétrico personaje que un año después de su resurrección derrotó a Mariano Rajoy en una moción de censura y que fue nombrado presidente del gobierno el 1 de junio de 2018. Este, como digo, es el siniestro personaje que rige nuestros destinos gracias al apoyo de los enemigos de España y gracias, todo hay que decirlo, a un Partido Popular que más que oposición parecen hermanitas de la caridad. Pedro Sánchez hará todo lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Ya ha dado pruebas de ello. ¿Que para ello tiene que vulnerar la Constitución española? No pasa nada. Eso, para este Partido Socialista, es una minucia, tal y como demostró con la declaración del estado de alarma durante la pandemia. 2 veces acordado por el Congreso de los Diputados y 2 veces declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Este PSOE, por desgracia, ya ha cruzado todas las líneas rojas que se podían cruzar. Así que, queridos oyentes, no os quepa ninguna duda de que tendremos ley de amnistía para que este aprendiz aventajado de Maquiavelo siga disfrutando de las mieles del poder, aunque eso signifique estar en manos de bilduetarras, de independentistas y de comunistas happy flowers. Y es que, como diría la vicepresidenta, nuestra querida Yoli, nos está quedando un país, pero que muy chulo.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Como supongo que ya habréis tenido bastante con el tostón que os acabo de soltar, la despedida va a ser cortita. Tan corta como que me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio, a ver si para entonces tenemos la fortuna de que el prófugo Puigdemont esté entre rejas y no chantajeando al gobierno de España con el beneplácito del propio presidente del gobierno y de un partido socialista al servicio del sanchismo. Lo dicho, un saludo y hasta la próxima.